El tema que vamos a tratar en este momento es diferencias teológicas entre nosotros, los adventistas. Eh, bueno, de repente para comenzar, ¿qué entendemos por teología? Esa es una muy buena pregunta. Básicamente teología pues es cómo nosotros interpretamos la Biblia. Si bien es cierto, teología se encarga en estudiar a Dios, pero la revelación divina pues se manifiesta también a través de las escrituras. Por lo tanto, nosotros estudiamos a Dios cuando nosotros leemos la Biblia. El detalle que no es únicamente leer la Biblia, en realidad todos nosotros interpretamos. Por lo tanto, hablamos de teología a cómo nosotros interpretamos las Sagradas Escrituras. Ahora, el título dice, ¿no? Diferencias teológicas entre nosotros los adventistas. Miren, colegas, valgan verdades, formalmente hablando, ojo, pastores, colegas, si es que desean hacer comentarios o preguntas, mejor al final, ¿no? Ojo, no nos olvidemos de lo siguiente, formalmente hablando, el adventismo tiene las cosas claras. Eso uno lo puede ver pues en las publicaciones que tiene el BRI, que es el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Nación General, los libros oficiales que nosotros tenemos, como el Tratado de Teología, las creencias de los adventistas. Tenemos las cosas claras, me parece. El problema es de que ya en la praxis o en la iglesia, en la hermandad, incluyendo nosotros como pastores, eh, voy a decir algo que es delicado, pero ya varios eruditos lo han manifestado y es una realidad. En la feligresía, con los pastores, entre nosotros, valgan verdades, nuestra iglesia es pluralista, ¿ya? O mejor dicho, hay mucho pluralismo en nuestra iglesia. A veces hay algunos pastores que dicen X, hay otros colegas que dicen y la iglesia adventista formalmente cree en Z. Eso pasa y pasa mucho, ¿sí? Es por esta razón de que ya varios eruditos han tratado de ver, ¿no? Y sugieren ciertas ramas teológicas, o sea, ramas de cómo en nuestra iglesia se interpreta la Biblia y cómo se le experimenta. Recordemos que la manera como nosotros interpretamos la Biblia determinará en nuestro estilo de vida. O sea, si hay un hermano de iglesia que no está experimentando bien el estilo de vida cristiano, penosamente es porque está malinterpretando las escrituras también. Entonces, es muy importante la interpretación de la Biblia y penosamente, si bien es cierto, nuestra iglesia formalmente tiene las cosas claras, me parece, ya en la praxis eso no se ve, ¿ya? Hay mucho pluralismo en el adventismo hoy en día. Y bueno, los teólogos que ustedes están viendo ahorita en pantalla, Raymond Cottrell, Gerald Fandel y Fernando Canale, han propuesto pues ramas teológicas. ¿Y cuáles serían estas ramas? A ver, les voy a compartir en este momento. Ahí vemos en la pantalla cuatro principalmente. El adventismo bíblico, el adventismo evangélico, el adventismo progresista y el adventismo histórico. Ah, pero eso sí, me había olvidado. Eh, a los progresistas no les gustan mucho estas etiquetas, pero valgan verdades, me parece que es bueno hacer estas etiquetas con el propósito de saber distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en nuestra iglesia? A ver, el adventismo bíblico, como dice la palabra, se caracteriza por ser más acorde con la Biblia. Lo que dice la Biblia, el adventismo bíblico lo acepta, ¿no? El adventismo evangélico tiende más a copiar la teología y la liturgia y la praxis del mundo evangélico.
El adventismo progresista ese es el de tinte liberal, el que se inclina por el evolucionismo, el que se inclina por el consumo moderado de alcohol, el que se inclina por el homosexualismo. Ese es más el adventismo progresista. Si hablamos, por ejemplo, en la música, el adventista progresista dice cantemos rock cristiano en los templos, perreo cristiano, reggaetón cristiano, no hay problema. Ese es el progresista, el famoso liberal. Y el adventista histórico es ya bueno, siempre lo digo, ¿no? Es ya el fariseo, es el extremista. El adventista histórico se caracteriza más por basarse a una Elena de White mal interpretada, ¿sí? Priorizan más a la señora White y valgan verdades que la escritura y es de tinte ultraconservador o fariseaico. Ese es el adventismo histórico. Bueno, vamos a mencionar cada una de estas ramas. Yo ya les he dicho, he tratado de sintetizar, pero vamos a ampliar un poco de cada una de ellas. Y voy a pedir a ustedes que me ayuden con la lectura. Pastor Orlando, ¿podría leer, por favor, de lo que ve en la pantalla del 1 al 6, cómo se caracteriza el adventista bíblico? Sí, vamos a leer el texto, ¿no? La número 1 dice, no copia la liturgia ni el estilo de vida de los evangélicos, católicos y culturales. Número 2, se basa en la profesión de los apóstoles y de Elena de White, a saber, la sola y la Torah, Tota, escritura, ¿no? tota escritura. Ah, toda escritura, perdón. Tercero, niega la experiencia, la tradición, la ciencia y la filosofía griega clásica como fundamentos de interpretación bíblica. 4, cree y utiliza el santuario para interpretar la Biblia. Quinto, posee un énfasis en la visión escatológica y acepta la visión apocalíptica del adventismo, llámese identidad, misión y mensaje profético. Y sexto, acepta el don profético de Elena de White. Ok, gracias, pastor. Ahí se ven las características del adventista bíblico. Ahora, a manera de reflexión, ¿no? Yo no sé de los que me están escuchando a qué rama uno de ustedes o mi persona nos inclinamos. ¿Ya? Así que mientras se van describiendo cada una de las ramas, es bueno tratar de identificarnos, ¿no? En cuál. Valgan verdades, el objetivo es que lleguemos a ser adventistas bíblicos. Pero miren, ahí en la pantalla, el adventista bíblico no copia la liturgia ni el estilo de vida de los evangélicos, por si acaso. O sea, no es que me traen una canción de Jesús será en Romero y lo cantamos. No, no, el adventista bíblico rechaza eso. ¿Está bien? Tiende a ser más crítico con lo cultural o lo mundano en este caso. La profesión de fe del adventista bíblico es únicamente las escrituras. Y cuando ustedes ven ahí esas palabras latinas, sola y tota escritura, se refiere de que el adventista bíblico sostiene de que la Biblia es la única norma de fe. ¿Está bien? Es la única norma en profesión de fe y estilo de vida. No es la principal, sino que es la única. Bueno, adelantándome un poco, o sea, los progresistas son los que creen que la Biblia es una de las fuentes de autoridad, pero el adventista bíblico sostiene de que la Biblia es la única fuente de autoridad. El número 3 es importante tener en cuenta. El adventista bíblico niega la experiencia, la tradición, la ciencia y la filosofía griega clásica, sobre todo la de Platón y la de Aristóteles, como fundamentos para interpretar la Biblia. El catolicismo utiliza la tradición como fundamento para interpretar la Biblia. Por eso es que tiene tantas herejías. Pero el adventista bíblico dice, la Biblia se interpreta a sí misma. Así que el único fundamento para interpretar la Biblia es la misma Biblia. Número 4 y 5 es muy importante tener en cuenta eso. El adventista bíblico coge el santuario y cree de que con el santuario uno puede interpretar correctamente las escrituras. ¿Está bien? Y es por eso que la iglesia adventista
Miren, colegas, valgan verdades, la iglesia adventista tiene un cuerpo de verdad sólido gracias al santuario. Esa es una gran verdad, ¿ya? Y bueno, el adventista bíblico acepta la visión escatológica o apocalíptica de la Biblia, ¿ya? Aceptamos que el adventismo es el remanente, que tenemos un mensaje profético, que son los mensajes de los tres ángeles, y que tenemos una misión escatológica, que es la de preparar a un pueblo para la crisis final y la segunda venida. Y finalmente, nosotros como adventistas aceptamos el don profético de Elena de White. ¿Sí? Me parece que el pastor Esaú levantó la mano. Sí, Pastor Oscar, en el punto 3 dice, niega la experiencia, la tradición, la ciencia. La iglesia adventista se puede decir que tiene tradiciones como el culto divino, escuela sabática. ¿Se puede considerar en ese contexto la tradición o no es una tradición eso? Ok, gracias, pastor. Miren, la palabra tradición en términos teológicos no necesariamente significa lo mismo que lo que nosotros entendemos en términos generales. En términos generales, pues la tradición son las costumbres de una determinada comunidad o sociedad, por ejemplo, pero en términos teológicos el significado varía un poco. En términos teológicos, tradición es la interpretación de los teólogos, ¿sí? Por ejemplo, la lección de escuela sabática. Este trimestre le está escribiendo el pastor Mark Finley. Ya, lo que nosotros leemos en la lección de escuela sabática, esa lección que nosotros tenemos, eso se llama tradición. ¿Ya? La tradición son las interpretaciones que hacen los teólogos de la Biblia. Cuando tú lees un libro, por ejemplo, del pastor Alejandro Bullón, del pastor Mark Finley, o cuando tú escuchas una predicación de alguien o del doctor Ángel Manuel Rodríguez, tú estás, al leer ese libro, tú estás leyendo tradición. Eso es tradición, ¿ya? La interpretación de los teólogos. Es más, lo que ustedes están leyendo ahorita en la pantalla, eso también se llama tradición. Cuando tú lees una interpretación, ya eso es tradición. Ahora, hay tradición buena, hay tradición mala. ¿Está bien? ¿Cuál es la tradición buena? Cuando el teólogo interpreta un texto, ya eso es tradición. ¿Cuándo es que la tradición es buena? Cuando esa interpretación es de acuerdo a la Biblia. Eso es tradición buena. ¿Cuándo es tradición mala? Cuando el teólogo interpreta el texto y lo interpreta erradamente. Eso ya es tradición mala. Y cuando Cristo habló y dijo, tengan cuidado con la tradición de los fariseos, se estaba refiriendo a la tradición mala, porque en ese tiempo se estaba interpretando mal las escrituras. Entonces, aquí en el número 3, cuando coloco de que la iglesia adventista rechaza la tradición como fundamento de interpretación bíblica, estamos diciendo de que la Biblia se interpreta a sí misma, no de que yo debo priorizar la interpretación del teólogo. No sé si me dejo entender. O sea, la iglesia católica, ellos creen que la autoridad se encuentra en la Biblia y en la tradición. Es más, valgan verdades, priorizan la tradición que la Biblia. ¿Y cuál es la tradición para la Iglesia Católica? La interpretación que han hecho sus anteriores papas, ya, líderes principales a lo largo de la historia. Entonces, el problema de la tradición católica es que va en contra de lo que dicen las escrituras, por lo tanto, esa es una tradición mala. Entonces, nosotros como adventistas no colocamos como fundamento de interpretación bíblica las interpretaciones de los teólogos, porque nosotros creemos de que la Biblia se interpreta a sí misma. A ver, siempre lo he dicho y lo resalto, nosotros como teólogos no somos llamados a proponer una verdad, simplemente somos llamados a buscarla, porque la verdad ya está, y la verdad está en las escrituras. Vamos, compañero José Murrugarra, por favor, el adventismo evangélico, ¿podrías leer?
el adventismo evangélico, número 1, adopta la teología de los teólogos evangélicos conservadores de los Estados Unidos. Número 2, rechaza la visión escatológica de Daniel y Apocalipsis y la visión apocalíptica del adventismo. Número 3, para interpretar la Biblia no se basa al santuario, sino a la justificación por la fe desde la perspectiva de Martín Lutero, una perspectiva errada. Reduce el adventismo a un cristianismo evangélico genérico. Número 5, reacciona al perfeccionismo. Y número 6, tiene como fuente la experiencia y la tradición. Ok, gracias. Bueno, me había olvidado decirles, en los documentos oficiales que tenemos como iglesia, es evidente de que se sigue un adventismo bíblico. O sea, formalmente hablando, la iglesia, repito, tiene las cosas claras. ¿Está bien? Pero ya entre los hermanos, pastores, líderes, administradores, ya viene, por ejemplo, el adventista evangélico. El adventista evangélico, pues, abiertamente dice, rechacemos Daniel y Apocalipsis. ¿Está bien? Dicen, nuestra teología solamente se debe centrar en el amor y en la justificación por la fe. Nada más. ¿Está bien? Y ojo, esto lo podríamos ampliar quizás en otro momento. La perspectiva de Lutero sobre la justificación por la fe fue errada. ¿Está bien? Entonces, básicamente la perspectiva de Lutero sobre la justificación por la fe era de que cuando Dios te perdona o te justifica, te perdona los pecados del pasado, del presente y del futuro. Entonces, no era una perspectiva correcta la de Lutero, y hoy en día hay muchos líderes, hay muchos teólogos que se inclinan a esa perspectiva y tienen una errada manera de ver sobre la justificación por la fe, ya que se basan solamente a Martín Lutero. Los adventistas evangélicos dicen, vamos a los evangélicos y copiemos sus interpretaciones, su teología, su liturgia, su música. Creo que ese es un ejemplo claro, ¿no? Lo que ha pasado en el Perú por varios años. Vayamos, copiemos. Este tipo de adventista reacciona al perfeccionismo, ¿está bien? Y penosamente tienen como fundamentos la experiencia y la tradición. O sea, lo que dicen los teólogos, y si son evangélicos mejor, chévere. O vayamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que nos guste. Cuando yo hablo de experiencia, me refiero pues también a gustos. Por ejemplo, ¿no? En Lima, yo estuve dirigiendo cantos y me puse pues a dirigir cantos o himnos del himnario adventista. Y cuando terminé de dirigir el momento de alabanza, terminó el culto, salimos y un joven me dijo, ¿no? Pastor, no me han gustado los cantos que se han entonado hoy día. Si bien es cierto, los hermanos han cantado fuerte, pero a mí no me han gustado esos himnos, no me gusta el himnario adventista. Y como vi su actitud media prepotente, le dije, no, mira, si a ti no te gustó piña, pues, ¿no? Acá venimos a adorar al Señor, no a adorarte a ti. La cosa es que al que le agrade sea al Señor. Entonces, el adventista evangélico más prioriza la experiencia, los gustos, sobre todo lo que se hace entre los evangélicos. Y todavía, miren, colegas, hay una idea errada de que los evangélicos y los adventistas piensan de manera semejante doctrinalmente, lo cual es errado. Teológicamente hablando, nosotros con los evangélicos no somos ni siquiera hermanos lejanos, ¿ya? Porque en todas nuestras doctrinas prácticamente nos diferenciamos en gran manera, y no solamente en el santuario y en el juicio investigador. Entonces,
Hay esta rama también de teólogos evangélicos, de adventistas evangélicos, que se inclina más por copiar lo que dicen los evangélicos. Si los evangélicos cantan rock cristiano, nosotros también. Vamos al adventista cultural. A ver, David, lee por favor el adventista cultural o progresista. Ya. Pastor Oscar, ¿el 1 al 6 o solamente el 1? Sí, hasta el 6. Ya, muy bien. Dice así: Adventismo progresista cultural. Adopta la teología del protestantismo modernista liberal, tanto de Europa como de los Estados Unidos. 2. Tiene como fuente de autoridad a la ciencia, la cultura y el secularismo. 3. No acepta la sola ni la tota escritura, sino la prima. Cree que la Biblia es una fuente más. 4. Énfasis en la ciencia y la razón. Ambas son fuentes. 5. Promueve la reinterpretación de las creencias adventistas. 6. Rechaza la visión escatológica y la visión apocalíptica del adventismo. Ok, gracias. Sí, en efecto, ya entramos a una rama liberal. Voy a utilizar esa palabra, ¿sí? Esta rama se inclina mucho por tener varias fuentes. Ellos dicen de que no solamente la Biblia es la fuente, la colocan como una de las fuentes principales, ¿ah? Pero ellos sostienen, por ejemplo, que caramba, la ciencia también sería una fuente y como varios científicos se inclinan por el evolucionismo de Darwin, ellos, el adventista progresista se inclina por creer en el evolucionismo. Entonces, como la Biblia no es la única autoridad para ellos, ellos pues van al secularismo, ¿sí? Y terminan optando un estilo de vida secular, mundano. Ellos apoyan la agenda LGTBI, puntos suspensivos, ¿sí? Y bueno, inclusive hay teólogos que sugieren el consumo moderado de alcohol. Podrán creerlo, pero sí, eso está pasando. Ellos quieren deconstruir o reinterpretar las creencias que tenemos como adventistas. ¿Está bien? Pero repito, ellos no sugieren una reinterpretación de la Biblia, perdón, una reinterpretación de nuestras creencias basándose en la Biblia, no. Ellos quieren una reinterpretación de las creencias adventistas basándose a estas fuentes. Obviamente, nos va a llevar por mal camino, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con Daniel, con Apocalipsis, las profecías, etcétera, 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 ellos también la rechazan, ¿sí? Este es el adventista progresista que, repito, ¿no? Se caracteriza por ser un adventista liberal o un adventista de izquierda. Si hablamos en política, sería del ala izquierdista. Básicamente eso. Y número 4, el adventista histórico. Keklin, ¿podrías leer, por favor, compañero? Osquitar, sí, disculpa, estaba manejando, pero sí puedo leer. Ya, chévere, chévere. Dice, coloca a Elena White en el mismo nivel autoritativo de la Biblia, no prioriza el principio de la sola escritura. Énfasis en las obras, salvación igual obras más fe. Es perfeccionista, salvación por obras. Acepta la teología de la última generación de Andrewsen. Critica la situación espiritual de la iglesia e invita a un reavivamiento corporativo. Énfasis denodado en las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero tiende a malinterpretar estos libros. Énfasis en la crisis del tiempo del fin y no tanto en el evangelio del tiempo del fin. ¿Y 7? Coloca la experiencia de los pioneros adventistas como referente para el adventismo hoy. Ya, colegas, como hemos hablado ese día, ya, el adventista histórico es el famoso extremista, ultraconservador, fariseo del siglo XXI. Y es curioso, ese día hablamos de
de Cabello, ¿se acuerdan? Ya, ¿cómo se llama? Carlos Cabello, me parece, ¿no? Ya, él, por ejemplo, sostiene lo que dice acá el número 7. ¿Cuál es la...? Yo le escuchaba a Cabello ese día. Miren su manera de interpretar la Biblia. Él dice, el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza. ¿A qué te basas? ¿Y cuál es su argumento? Bueno, nuestros pioneros creían en eso. Y nosotros como adventistas tenemos que volver a nuestros pioneros. Los pioneros creían de que el Espíritu Santo era una fuerza, no era una persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer lo que dicen nuestros pioneros. La pregunta es, ¿qué de bíblica tiene esta interpretación o manera de interpretar las escrituras? O sea, si bien es cierto, varios de nuestros pioneros fueron antitrinitarios al inicio, ¿ya? Pero luego varios cambiaron su manera de pensar. Por ejemplo, Uriah Smith cambió de manera de pensar. Entonces, los adventistas históricos tienden mucho al perfeccionismo, a una salvación por obras. Tiene un denodado énfasis en la obediencia. Y si es que ellos predican sobre profecías, más énfasis le dan en la marca de la bestia, en la persecución, que en el evangelio. Yo un día escribí, ¿no? Más preocupados están en la marca de la bestia que en la segunda venida de Jesús. Más preocupados están en la venida del anticristo que en la venida del Cristo. Ese es el problema del adventista histórico. Y penosamente ellos colocan a Elena de White como teniendo la misma autoridad que la Biblia, lo cual es un error, ¿ya? Elena de White no tiene la misma autoridad que la Biblia, pero para ellos sí. Y finalmente, pues, los adventistas históricos, defienden, creen en la teología de la última generación de Milan Andreasen. Tristemente, eso pasa con el adventista histórico, ¿sí? Muy bien, vamos a ir terminando. ¿Cuál es la razón principal para estas ramas que hay en el adventismo? Y sugerimos la única propuesta, ya, valga la redundancia, de que hay una crisis de autoridad bíblica. ¿Está bien? Número 1, ¿cuán autoritativa es la palabra de Dios en la vida del creyente? Y número 2, ¿entiende correctamente el creyente la palabra y se somete a ella? Me parece que esa es la razón principal de por qué existen estas 4 ramas en el adventismo. Penosamente, hoy en día, el adventista por lo general ya no lee las escrituras. Tristemente, eso está pasando. Y el otro problema es que si es que la leemos, a veces la interpretamos mal. Entonces, hay una crisis de autoridad a la Biblia. Hay una crisis en el hecho de someternos a las escrituras, de interpretarla correctamente y hacer o creer lo que ella dice. Al haber esa crisis, se produce esta ramificación entre nosotros los adventistas. ¿Está bien? Bueno, también existen otras razones. Les dije la principal, pero rápidamente se las leo. Hay otras posibles razones también. Por ejemplo, como les había dicho, hay una falta de estudio diario de la Biblia, falta de estudio de la lección de escuela sabática, desinterés por leer a la señora White, desinterés por cumplir la misión. Hay un fuerte desconocimiento sobre asuntos proféticos y del santuario en nuestra iglesia, y eso también es preocupante. Hay ciertas ideas que circulan mucho en nuestra iglesia que varios creen. Por ejemplo, número 1, vean ahí por favor en el número 6, si la ciencia lo dice, yo creo, sobre todo en los adventistas progresistas. Elena G. de White tiene la misma autoridad que la Biblia. Bueno, en realidad no es así. Los evangélicos son nuestros hermanos, ¿no? Hagamos lo que ellos hacen o copiemos.
Y de paso, ¿no, colegas? Recordemos que el mundo evangélico, proféticamente hablando, es Babilonia o forma parte de Babilonia. Me parece que no tendríamos que ir a copiarnos, ¿no? Y número 7, pues hay muchos de nuestros hermanos que prefieren escuchar a otras voces, predicadores, y no tanto la Biblia. ¿Por qué creen que muchos prefieren escuchar a David Gates, a Hugo Gambetta, a Enoch Marshall, a Carlos Cabellos, etcétera, etcétera, etcétera? Prefieren escuchar otras voces y no lo que dice pues la Biblia, ¿sí? Bueno, pastor, creo que por motivo de tiempo termino con estos textos a manera de reflexión y ya iríamos a las preguntas. Voy a obviar algunas diapositivas. A manera de reflexión, Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Repetimos, ¿no? ¿Cuál es el problema hoy en día en nuestra iglesia? Creo que el problema principal es la falta del conocimiento bíblico. Creo que nosotros como pastores, lo primero que tenemos que hacer para que las cosas marchen mejor en nuestra iglesia a nivel general es llevar a la feligresía a la Biblia y que cada uno de nuestros feligreses lea la Biblia y la interprete correctamente. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero es interesante que este versículo 21 debemos entenderlo a la luz del versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos llamados a que haya unidad en nuestra iglesia, pero la que va a determinar es la Biblia. O sea, si queremos que haya unidad en nuestra iglesia, primero tiene que haber una unidad teológica, en el sentido de que todos interpretemos y nos sometamos a la Biblia, ¿sí? Cuando haya esa unidad teológica y todos nos sometamos a la Biblia, me parece que también las cosas van a marchar mejor, ¿sí? Esa sería mi presentación en esta noche ya.